Sé que vosotros estáis en contacto con institucionales y demás. ¿Los veis cautos a los inversores institucionales o están animándose un poco? O sea, yo sí lo veo bastante cauto, hacen bastante due diligence, el mercado está un poco seco últimamente. Sí, el Sí, mercado o está sea, seco. El mercado está seco, eso es verdad. Mira el VIX cómo está. Están mm, mínimos. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Comentaba por aquí, Pedro Gutiérrez, Edgar Fernández, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí conmigo. Tenía muchas gracias de esta charla 3, que la última vez nos vimos en un evento presencial, el evento de los locos de Wall Street. Lo pasamos muy bien en el evento y un placer teneros por aquí a los dos. Un placer, como siempre, nuestro, ¿no? total, un placer. Decía antes en la introducción que bueno, hay muchas cosas de las que hablar en la parte macroeconómica de la economía. Luego nos centraremos en mercados, en determinados valores, en oportunidades, también en lo que vayan comentando por aquí por el chat. Pero bueno, parece que la situación sigue como en ese momentum de calma tensa, ¿no? De que los tipos parece que los va a seguir subiendo la Reserva Federal, también en Europa, pese a que la inflación está remitiendo, por lo menos la general, la subyacente un poquito más sticky, pero sigue en ese proceso de desinflación. Para vosotros, ¿subir más los tipos es lo adecuado ahora, viendo esta tendencia que estamos teniendo? ¿O deberían pausar y esperar? Que era lo que habíamos hablado previamente en muchos programas, pero parece que la dinámica de Powell es una vez, incluso dos veces, y el BCE también. ¿Esto lo veis acertado o no? Ya, a ver. Es que hay que mirar los componentes de la inflación, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, el shelter, que representa más o menos el 30%, un tercio de la inflación está medida por el shelter. Shelter es todos los gastos relacionados, pues el alquiler de la casa, el mantenimiento de la casa, todo eso. Ese indicador va con decalaje, es decir, va atrasado. En Estados Unidos, en algunas zonas, el real estate, es decir, el inmobiliario, está bajando de precio porque había exceso de oferta, como San Francisco, por ejemplo. Y en otras partes de Estados Unidos está subiendo porque está habiendo mucha demanda. De hecho, la venta de viviendas en Estados Unidos está subiendo muy fuertemente en los últimos 2 meses. Si no me equivoco, son 2 meses, ¿no? Eh, pero los precios todavía están altos. Entonces, todavía no se ha visto ese efecto del tipo de interés. Lo que sí que se ha visto es que ahora, de media, en Estados Unidos, para hacer frente a las hipotecas y los alquileres, lo que sea, se dedica al 30% de la renta, que ese era el nivel que estaba antes en la última crisis, ¿no? Entonces, eso debería hacer igual, y también si aumenta un poco el desempleo, es que baje el precio de las casas. Y eso se va a tardar en verse en la inflación. Entonces, hay un efecto retardado. Y después hay otra cosa que yo quería comentar, que es el efecto base. La inflación general está cayendo por el efecto base. Es decir, el año pasado tuvimos precios de la energía muy altos, este año el precio de la energía está bajo, entonces la inflación general te baja por ese efecto base, pero ese efecto base va a dejar de tener efecto, ¿vale? Porque a medida que los precios de la energía se van normalizando sobre el que comparamos, sobre el año anterior, y si la energía vuelve a subir, que parece, ¿no? Y podemos hablar de ello, parece que por cuestiones de oferta y demanda, pues el petróleo debería volver a subir en julio, ¿vale? Por recortes de producción, demanda que está siendo fuerte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre que se diluye el efecto base y que la parte de energía puede tener un rebote, que no lo sabemos, yo creo que la Fed va a ser cauta, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y no bajar los tipos de interés ya, ¿no? Y además no está matando la liquidez. O sea, hay disminución de crédito, pero no se está matando la liquidez. Hay falta de liquidez, pero no se está matando. Entonces, yo no sabría decirte qué es lo que va a hacer la Fed, pero con los números que tenemos ahora encima de la mesa, la pausa es lo más normal, ¿no? Los analistas dicen que tan pronto como enero 2024 volverán a bajar los tipos de interés. Yo no me atrevo a dar un pronóstico o una estimación, ¿no? Pero parece razonable que se esperen hasta el año que viene para hacerlo, ¿no? Parece razonable, pero no lo sé. Claro, pero la pausa sería razonable. El tema es que el mercado ahora descuenta una subida más y Powell dice incluso que dos.
que incluso la mayoría de los miembros de la Fed, del panel del FOMC, hablaban de una subida en julio, que se descuenta ya más de un 85% de subida en la próxima reunión de julio, y en septiembre otra, que eso el mercado no se lo está tragando. Para ti, Pedro, esto, y ahora también entras, Edgar, en este matiz, si tú has dicho pausa, ¿no? Que es lo que ves más razonable. Pero para ti, Y bueno, Pedro, es que la subida sí, de julio, como tú dices, está más o menos descontada, más en precio, sí, ¿no? sí. Sí. Exacto. Entonces, lo que digo pausa es que lo mismo que has dicho tú, que la subida de septiembre no va a venir, en mi opinión. Pedro, tu punto de vista. O sea, es un tema que últimamente tengo un poco desactualizado, pero sí es verdad que yo aquí no me fiaría tanto a nivel de cómo está la economía, sino de cuáles son los intereses de la Fed o de los que o los incentivos de quienes la dirigen. Actualmente yo creo que la Fed ha perdido mucha credibilidad. Por ejemplo, aquí estamos debatiendo qué va a pasar y qué van a hacer cuando se supone que nos lo han dicho y eso no debería ocurrir. Entonces, por ese lado pueden subir simplemente para decir, oye, que sí que nos tenéis que empezar a creer, oye, que estamos aquí. Cosa que a mí me parece bastante difícil que hagan porque la economía ya se han apretado suficientemente las tuercas como para que dejen de estar sufriendo. O sea, creo que va a haber esa pausa que comenta Edgar porque si siguen apretando las tuercas el problema va a ser mucho mayor. Y luego también tienen la parte de que el dólar al final frente al resto de bancos centrales, bueno, digamos la Fed frente al resto de bancos centrales, no tiene ese problema monetario de que no son reservas de valor a nivel internacional y tienes una presión deflacionaria que te puede salvar por ese lado. Por ejemplo, si hay una transacción entre un chino y un latinoamericano, probablemente esa transacción se haga en dólares y no se haga en euros. Entonces, ese tipo de transacciones que provocan demanda de dólares pueden salvar a la Fed y pueden hacer que el problema se solucione simplemente con exportación de inflación y pausando los tipos y dejándolos ahí. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. Yo lanzo un poco el melón también, o abro más bien el melón, de si vamos a un proceso en el que el efecto base que comentaba Edgar se diluya más y empiece a bajar la inflación por debajo del 3, 2,5, 2,4, 2,3, es decir, yendo ya más a territorio controlable por parte de la Reserva Federal, creo que eso podría ser más consecuencia de que la recesión ya está aquí que de verdad vayamos a ese proceso de normalización de la inflación. No sé vosotros cómo lo veis, Edgar. O sea, si la inflación de verdad baja, que hay que verla, está la porque duda, está la duda. La general es muy volátil. Hay que ver la subyacente. La subyacente sigue estando muy alta. Pero si hablamos solo de Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos los salarios están aumentando menos que la inflación. Por lo tanto, esa bola de nieve que se crea en procesos inflacionarios parece que no está yendo fuerte. Pero si te vas a otros países como por ejemplo el Reino Unido los salarios están aumentando más que la inflación. Por lo tanto, se crea un proceso inflacionista que no para si no lo cortas, ¿no? En Estados Unidos no está pasando lo mismo. Y además lo que ha dicho Pedro, Estados Unidos exporta inflación. Y además tienes a los chinos comprando, recientemente ha salido una noticia que están comprando masivamente activos monetarios en Estados Unidos. Entonces tienes una fuerte demanda del dólar que para un país con déficit comercial hace que se importe deflación. Es decir, si tu moneda está más fuerte, los precios que compras fuera cuando tienes una balanza comercial negativa, pues te benefician, ¿no? Que es lo contrario que está pasando en algunos países de Europa, ¿no? Como por ejemplo Alemania, que solía tener superávit comercial y ahora tiene déficit y entonces está sufriendo, ya no es la que exporta inflación o deflación, sino lo importa, ¿no? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Pero lo que dices de si bajan los tipos de interés es porque estamos en recesión, pues fíjate, no debería ser así, pero al final ves el comportamiento de la Fed de las últimas, yo diría, 2 décadas, más ya, un poco más de 2 décadas, y te das cuenta de que es como, son reaccionarios, es decir, suben los tipos de interés cuando ya es muy tarde, los bajan cuando ya es muy tarde, ¿no? Cuando lo que tendrían que ser es forward looking, es decir, voy a ver
cómo va a ser la inflación en el futuro, y en 2021 se sabía que iba a haber inflación, o sea, yo lo dije muchísimo, va a haber inflación, va a haber inflación, va a haber inflación, entonces subes los tipos para evitar el 2022 y el 2023 y después ya te puedes tranquilizar, pero llegan tarde, lo hacen muy fuerte, o sea, la subida tan fuerte de 500 puntos básicos que han hecho tan rápidamente te rompe varias cosas en la economía, como por ejemplo algunos bancos pequeños que es verdad que quebraron por hacerlo mal, ¿vale? Pero quiebras cosas y no acabas de solucionar el problema, porque cuando lo solucionas ya es el momento de cambiar de política y llegas tarde, entonces llega la crisis y otra vez a una vuelta a empezar. Pero también hay que tener en cuenta una cosa, que la Fed está haciendo dos cosas a la vez. Por una parte sube las tasas de interés de referencia y por la otra, desde en abril volvió a aumentar su balance. Sí. ¿Vale? Ahora ha llegado al disminuido. nivel. Ha llegado ahora el balance al nivel previo, justo hoy además. Ha llegado al nivel previo que tenía antes de la crisis de Silicon Valley Bank. O sea, fíjate la de meses que han tenido que pasar al final para otra vez normalizar ese proceso. Exacto. El balance de la Fed vuelve a estar igual de inflado que antes de empezar con el QT. Por una parte, haces políticas monetarias contractivas, que es la subida de tipos de interés, y por la otra, amplías el balance otra vez. Si es verdad que esa ampliación de balance no se está traduciendo en inflación porque el crédito no está fluyendo, o sea, la velocidad del dinero está bajando. Entonces, y no se está traduciendo en nueva inflación, pero perfectamente se podría traducir en nueva inflación. Si ahora, claro, ahora los bancos no dan crédito porque no hay crédito solvente, porque la economía hay dudas y demás, pero si se disiparan las dudas, imagínate que de repente el sentimiento del empresario y el sentimiento del consumidor en Estados Unidos se vira hacia, estamos en bonanza económica y se empieza a crear crédito, todas esas masas monetarias se convierten en inflación directamente con la creación de crédito bancario. Entonces volveríamos a estar en la misma espiral inflacionista otra vez, sin entrar con hablar de la energía que puede volver a rebotar. La parte de la inflación que depende de la energía es muy volátil. Un día están $70 el barril y al día siguiente están 120. Y por el camino ha pasado poca cosa, ¿no? Porque los mercados de materias primas son marginalistas. Un pequeño cambio de desajuste en la oferta y la demanda te provocan grandes volatilidades. O sea, el año pasado que tuvimos el precio del petróleo por encima de $100, fueron 2 millones de barriles de déficit, un 2%. Un 2% de déficit o superávit te lleva el petróleo a las nubes, porque es un mercado marginalista, ¿no? Entonces hay que vigilar la subyacente y lo que hemos comentado, ¿no? Que la Fed puede llegar tarde, otra vez. Otra vez, una tras otra, ¿no? Siempre llevamos, lo que dices tú, décadas en ese proceso. Pedro, con respecto a esto que comenta Edgar, ¿algo que añadir o algo que comentar de lo que ha dicho? No, realmente estoy de acuerdo. O sea, el balance se va inflando y es que al final se va a inflar incluso más, porque cuando tú empiezas a exigir más rentabilidad, o sea, aumentas los tipos de interés y la exigencia de rentabilidad del mercado, lo que ocurre también es que existen más necesidades de liquidez que antes. Por lo tanto, tienes que imprimir más liquidez al sistema. Y si, digamos, el organismo que intenta centralizar, digamos, el control de la base monetaria o del sistema monetario, como se le quiera llamar, al final lo que es su objetivo es intentar que no quiebre el sistema, lo que te encuentras es que no para de inyectar esa liquidez, pero por otro lado aumenta la exigencia de liquidez y se convierte en un ciclo vicioso que bueno, si lo llevas al extremo se te convierte en una Venezuela o una Argentina, que no por subir los tipos de interés baja la inflación, sino que al final necesitas imprimir más y no sé a cuánto está ahora mismo el tipo de interés en Argentina o Venezuela, pero ya menos de 50 no está. O Turquía, por ejemplo, Turquía que Lo de lleva Turquía, madre mía. tiempo con tipos de interés súper altos, ahí está, la lira que no La para de lira bajar. en el desguace, totalmente, sí. Pero fijaos, que una reflexión que yo creo que es muy interesante cuando hablamos de los excesos monetarios y demás y de que han llegado tarde, creo que el problema que llevamos en más de una década es tipos muy bajos durante muchísimo tiempo. Es que la normalización no ha llegado hasta que llegó un poco tímidamente en 2017, 2018 en Estados Unidos, que subieron algo los tipos de interés, luego llegó la pandemia, pero era todo muy tímido y muchos años después. Entonces ha habido un exceso con los QEs
con después los cheques de la pandemia y demás, que quitar y limpiar todo eso lleva su tiempo y yo creo que por eso, y ya yéndonos al tema recesión o no recesión, por eso yo creo que se está alargando tanto la llegada per se de la recesión, mostrándola como tal en el mercado laboral. No sé cómo lo veis, porque es verdad que el exceso de ahorro pandémico se preveía que iba a agotarse en abril-mayo y ahora las previsiones son septiembre, octubre, noviembre, se va pasando estirando el chicle a más. Y yo creo que ahí las turbulencias de verdad me parece que van a llegar cuando esa bolsita de ahorro que queda ahora mismo mengüe. No sé vosotros cómo lo veis. Sí, bueno, y el efecto riqueza también afecta, ¿eh? El efecto riqueza es que bueno, los Sí. estadounidenses es una sociedad muy invertida en activos financieros. Los activos financieros, como el S&P 500, están tirando para arriba en modo burbujístico. O sea, no tiene ningún sentido el nivel del S&P 500 ahora porque las letras del tesoro de un año te dan más rentabilidad esperada que el S&P 500. Es un índice empujado por 20 valores. 20 valores explican todo lo que ha hecho el S&P 500 este año. 40% del S&P 500 está en negativo. Y otra cosa, en la economía se ha limpiado de excesos, ¿eh? Eso es verdad. O sea, hemos tenido durante estos últimos años la burbuja del todo y se han limpiado muchos excesos. Se ha limpiado la burbuja de las criptomonedas, ¿vale? Que ya no nos acordamos, pero Dogecoin llegó a cotizar por 80.000 millones. Una criptomoneda De hecha broma. De broma. para reírse, Sí, sí. de broma. 80.000 millones llegó a valer, ¿vale? Eso ya se ha limpiado la burbuja de las SPACs, ¿vale? Vehículos vacíos que se montaban para adquirir empresas. Ha reventado también la burbuja de las SPACs, que por cierto, como ha reventado, se ha castigado todas las SPACs y hay alguna que puede ser interesante, ¿no? Es un buen terreno para buscar, ¿no? También se ha reventado en parte la burbuja de la renta fija, ¿vale? Los yields ahora ya son más acordes al riesgo que se toma, excepto el high yield. O sea, el high yield todavía creo que no está reflejando el riesgo de que venga una crisis. O sea, las emisiones de deuda menos fiables todavía no creo que reflejen el riesgo que pueda haber. Y las bolsas del año pasado corrigieron, pero este año volvemos a estar de locura. Otra vez. O sea, sigue habiendo exceso de liquidez. Ahora hablamos de esto, sí, liquidez sí. invertida, o sea, hay exceso de liquidez no en la economía, sino en los mercados financieros sigue habiendo exceso de liquidez. No tiene ningún sentido que la bolsa esté como esté. O sea, las expectativas, lo que he dicho antes, las expectativas racionales, o sea, el earnings yield que se llama del S&P 500 es menor al de la deuda pública a un año. Eso no puede pasar. O las expectativas de beneficios futuros están mal y estamos siendo pesimistas, cosa que no creo, o la bolsa tiene que bajar. La bolsa tampoco. La bolsa no tiene que bajar. La bolsa está cayendo, ¿vale? El 40% del S&P 500 está en negativo este año. Lo que pasa es que hay ciertos valores que tienen que bajar, ¿no? Y la última vez que un valor en el S&P 500 valió tanto como ahora vale Apple, que Apple ahora representa casi el 8% del índice, la última vez que eso pasó vino una corrección brutal. Yo no sé si va a venir una corrección ni nada, de hecho, no me fijo en estas cosas, no es que Edgar Fernández ha dicho que el S&P 500 va a corregir, no tengo ni idea de lo que va a hacer. Lo que sé es que no tiene ningún sentido la valoración de ciertas compañías. Y claro, ahí pero el SP500 sí hablar... que. No, pero que el SP500 sí que lo ves caro, ¿no? O sea, si tú coges ganancias por acción estimadas del SP500, eso sí lo que te parece que no tiene sentido ahora mismo. No tiene sentido. No, está en el rango caro con respecto a su histórico. Eso no significa que vaya a caer. No tiene por qué. Se puede mantener lateral, puede seguir subiendo. O sea, no es una previsión de lo que vaya a pasar en el futuro. Es un análisis concreto del día de hoy, que es cómo está hoy. O sea, hoy matemáticamente es más rentable invertir en deuda pública un año que en el S&P 500. A no ser que las estimaciones de los beneficios estén mal. Que puede ser. Bueno, claro. Pedro, con esto que decía además Edgar, decía, hay empresas como Apple y demás. Yo sé que tú has hecho además una teoría short de Apple. ¿A ti te parece esto igual, no? Efectivamente, que hay algunos valores dentro de los que más pesan dentro del SP500 que están ahora mismo caros. Realmente, o sea, mi opinión, por ejemplo, es que tienes valores como Apple, como Nvidia, que no tienen ningún tipo de sentido.
pero por ejemplo luego tienes otra parte de negocios de muy alta calidad que cotizan bastante baratos, como por ejemplo Meta, que cualquiera que me conozca sabe que estoy hasta las trancas ahí metido. Pero vaya, o sea, realmente la calidad de las empresas es mucho mejor que hace 10 años y no me parece excesivamente caro realmente. Apple sí, ¿no? Apple sí que estaría dentro de esa teoría de ajuste, ¿no? Sobre lo que cotiza ahora mismo. Sí, sí, o sea, Apple está prácticamente a 50 y pico veces Free Cash Flow. Es un auténtico bono y bueno, este domingo, por ejemplo, contaré la tesis más a fondo en el canal de los locos también, que lo presentaré, pero realmente solo ha tenido 2 años buenos, que fueron 2011 y 2019, que fueron los únicos 2 años en los que el crecimiento del iPhone superó el 10%. O sea, es una compañía que si normalizas el crecimiento del revenue y demás, pues prácticamente no, o sea, crece, pero no crece exageradamente como debería esperar el mercado de una empresa que tiene un free cash flow yield del 2%. Y cuando se juntan ese tipo de variables, al final puede ser dos cosas: una empresa hiper mega sobrevalorada, o un bono del 2% de yield. Y yo estoy más cercano a la primera que a la segunda. O sea que por ese lado te encuentras ese tipo de empresas como Nvidia, como Apple. Luego, por ejemplo, tienes algunas que se acaban de comer un rally, como por ejemplo Adobe, que no tiene ningún sentido, pero bueno, tampoco me quiero meter muy adentro de varias compañías, pero son compañías que no tienen esas barreras de entrada que la sociedad o los inversores se cree que tienen, o esa calidad o al menos en mi opinión, y ves Bueno, que cotizan. Adobe sí tiene calidad, es una de las empresas de más calidad y que más costes de entrada tiene. Lo que pasa es que está muy cara. Ya estaba cara siempre, pero está más cara ahora. Pero Adobe o sea, en términos de calidad, es de las empresas que más calidad tienen. O sea, todos ingresos, una gran parte de sus ingresos son recurrentes, herramientas que todo el mundo usa y tiene que usar. O sea, tienes calidad, pero está demasiado cara. Es más la expectativa, lo que tú has dicho. Cotiza como si fuera para tener un bono. Y ya está. Y el Eso no tiene riesgo sentido. de Apple, el riesgo de Apple, que está muy. O sea, hay más riesgo en Apple de lo que se cree la gente, ¿no? Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Y que hay empresas de calidad dentro de SP500 y demás también, pero o sea, al final lo que importa es el precio. Ferrari, todo el mundo sabe que tiene calidad, pero por un Ferrari que te vale en el mercado $500.000 no va a pagar nadie 1 millón. O sea, el precio es lo que importa, ¿no? O por un bolso de Louis Vuitton que esté en el mercado a $12.000 no van a pagar por él 30.000. Entonces, el precio es lo que importa. Claro, yo quiero os preguntar con esto y me resulta muy interesante hablando de estas empresas tipo Apple, Nvidia, que ponderan mucho dentro del SP500. ¿Qué papel juegan aquí, por ejemplo, los ETFs o los fondos de gestión pasiva que tienen que exponerse más a este tipo de compañías, ¿no? Dentro de sus carteras, que igual pueden inflar más la bicha, ¿no? Por así decirlo. Porque al final Vanguard, BlackRock, este tipo de compañías cada vez tienen que exponerse más a estos valores. Igual, yo qué sé, quiero decir, vuestra opinión sobre esto, si pensáis que influye algo, ¿no? Dentro Sí, se de esto. influye, se retroalimenta. El hecho de que haya tanto dinero moviéndose en gestión pasiva hace que esto se retroalimente y que se incremente, ¿no? Porque están obligados a comprar esos valores. Y cuanto más pesan, más obligados están en comprar esos valores, ¿no? Entonces, eso es totalmente cierto. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando también con valores tipo Nvidia? Pues que tenemos una nueva burbuja que es de inteligencia artificial, pero no solo Nvidia, todo lo que está relacionado con la inteligencia artificial. Es que de hecho ves a compañías que no tienen nada que ver con inteligencia artificial, que no paran de decir que están trabajando con inteligencia artificial y que van a sacar productos de inteligencia artificial a ver si la cotización sube, y lo consiguen. ¿No? Entonces es todo relacionado pues a esta nueva burbuja de inteligencia artificial. Nvidia esta semana se ha sabido
su mayor proveedor, que es China, no le va a proveer, y no ha reaccionado. O sea, se van a quedar sin suministros chinos que son baratos y no ha reaccionado, ¿no? Entonces, pues no sé, que siga la fiesta y tenemos una nueva burbuja, igual que tuvimos la burbuja de las criptos, igual que hemos tenido las burbujas de las SPAC, pues ahora la burbuja de la inteligencia artificial. Todo el mundo con inteligencia artificial, o sea, somos conscientes todos los inversores de que va a ser un boom de productividad enorme, igual que lo fue Internet en su día, pero esto es una burbuja. Ahora es la narrativa de la inteligencia artificial, eso petará en algún momento y mañana será otra narrativa y vamos de burbuja en burbuja, y las burbujas se producen por excesos y esos excesos se explican por el balance de los bancos centrales que están muy alto. Entonces, si los bancos centrales hicieron su trabajo de verdad hicieran su trabajo en la última década, no hubieran creado estos procesos expansivos, el mercado fijaría precios de una forma mucho más racional, porque ahora lo que pasa con los inversores es que buscan riesgo. Es decir, o sea, si la renta fija no me da lo que me tendría que dar, que ahora ya no, porque la renta fija ya está dando buena rentabilidad, por eso yo digo que no tiene sentido el SP500 a estos niveles, pero bueno, si la renta fija no me da la rentabilidad que quiero, las empresas de calidad ya están caras, me voy un poquito más abajo a media calidad y también está caro, ¿dónde van los inversores a buscar rentabilidad? Y para poder cobrar comisiones, que al final el mercado se mueve por las comisiones que cobran los que gestionan el dinero, ¿no? Pues me voy a más riesgo. Entonces, es una cascada que van bajando de calidad de inversión, y así es como se producen las burbujas, y son muy pocos los inversores que nos quedamos fuera de todo esto. De hecho, o sea, este año el SP500 parece que va para arriba. Los que somos más cafeteros rigidez, yo no pago más de 3-4 veces beneficios, estamos en negativo, con empresas en cartera que nos dan el 20% de rentabilidad por dividendo y estamos en negativo. ¿Por qué? Porque hay un flujo, ¿no? Hay un flujo de dinero, de narrativa, que se va desde un sitio a otro. Ahora toca la inteligencia artificial, pues vamos a la inteligencia artificial. Pero bueno, digo una cosa, y ya veremos, esto puede ser entretenido. Hoy se termina el trimestre. Sí. Y además hay unas rotaciones siempre, además cierre de trimestre importantísimo porque es la mitad del año, ¿eh? Claro. Es muy importante este cierre trimestral, además. ¿Qué pasa cuando se cierra el trimestre? Normalmente los fondos, para quedar bien, y además para quedar bien, lo que hacen es, bueno, pues si Nvidia está subiendo, voy a comprar Nvidia porque quiero que aparezca en el informe que he comprado Nvidia. Porque quiero que mis clientes vean que hemos visto que Nvidia sube. Entonces, o sea, es cuestión de pura imagen, ¿vale? Entonces, hoy se termina el trimestre, ya veremos si hay otra vez un cambio de rotación, ¿no? Que pasen los flujos de un sector, de una dinámica o de una narrativa hacia otro. Espero que se vayan a las empresas baratas, porque o sea, yo muy feliz captando dividendos y recompras de acciones y demás, pero o sea, es que no tiene ningún sentido que tengamos algunos inversores, empresas que coticen a 3 veces beneficios, que son fáciles de prever, flujo de caja constante y demás, y te lo tumban para abajo, ¿no? Y mientras tanto, las empresas que no generan caja, que no tienen beneficios o que están cotizando a tropecientas veces sus ventas, pues suben. Esto siempre pasa cuando hay alguna narrativa de este tipo, ¿no? Algún día se corregirá. No, Pedro es más de invertir en calidad, en empresas caras, no sé el que pensará. En quality, sí. O sea, yo creo que también hay un factor que has mencionado, el del cierre de trimestre, pero que también es interesante porque hay muchos fondos que cuando, además, estos primeros meses que ha sido relativamente fácil sacar alfa al mercado, lo que hacen es venden su cartera y compran el SP. Entonces ya te mantienes con un alfa durante el resto del año, o tu índice de referencia. Y por ese lado también se puede mantener la burbuja en cierto modo equilibrada. Y con respecto a lo que hemos mencionado antes de los ETF, también, igual que existe un ETF long only, existe el ETF inverso.
Entonces yo creo que eso sí se compensa, o sea, no veo esa burbuja que hay mucha gente habla, o por ejemplo, durante muchos años que Michael Barry decía que la burbuja venía de los ETFs y demás. Yo creo, por ejemplo, por ahí no. Y sí es verdad que yo, en mi opinión, es que la calidad de las empresas que hay actualmente, o sea, los márgenes brutos que estamos viendo a día de hoy no los hemos visto nunca. O sea, las rentabilidades sobre el capital son altísimas. Luego es verdad que tenemos empresas que no ganan dinero, no hacen caja y de repente te cotizan a 200 veces venta. Pues eso obviamente tampoco tiene sentido. Pero en mi opinión, si por ejemplo se ve la gráfica de la evolución de los múltiplos a lo largo de los años, los primeros años de la historia de la bolsa, pues los múltiplos eran a lo mejor entre 8 y 10 veces. Y luego han ido subiendo, han ido aumentando conforme ha ido pasando el tiempo, porque obviamente la calidad de las mejores empresas del mundo va aumentando. O sea, pero lo que ha bajado es la rentabilidad de la renta fija. O sea, lo que ha bajado es el equity risk premium. O sea, cuando cotizaban las empresas a 8 o 10 veces beneficios, tenías el tipo de interés al 7%. Por lo tanto, bueno, eso los últimos 50 años. Claro, si la renta fija, si tú ajustas por risk premia, es decir, por risk premia, el múltiplo se ha mantenido constante a lo largo del tiempo. ¿Y risk premia qué es? O sea, ¿cuánto me da la renta fija y cuánto me da la bolsa? Entonces, cuando la renta fija te da muy poco, tú estás dispuesto a pagar mucho por bolsa. Entonces, si tú llevas 20 años con tipos de interés bajos, relativamente bajos con respecto a su histórico, los múltiplos suben. Por eso digo yo que no tiene ningún sentido que ahora invertir a un año en deuda pública te dé más rentabilidad esperada que invertir en el SP500. Eso se tiene que corregir. Pero eso, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, porque esa estadística, creo que también la he visto, viene valorada desde que existe la moneda fiat, pero en los años anteriores, de 1870, que existe la bolsa, a 1970, que dejó de utilizarse el patrón oro, pues el sistema global y demás, o sea, el múltiplo sí aumentaba, sin existir esa variación tan grande de risk premia que ha existido en los últimos 50 años. Entonces, la calidad de las empresas sí ha aumentado, y eso, conforme ha ido ocurriendo, el múltiplo ha ido aumentando. Si lo ajustas ahora sobre risk premia, te das cuenta de que los primeros 100 años de la bolsa te ocurre eso, pero que los últimos 50 no. Ahora eso habría que preguntarse si la calidad de las empresas real ha ido aumentando también los últimos 50 años. En mi opinión es que sí. También hay gente que luego opina que no. Pero si se miran esas estadísticas, sí ha aumentado la calidad de la empresa y sí ha aumentado el múltiplo real medio de los índices. Edgar, algo que añadir con esto, sí, por seguir con este debate que además es muy interesante. Y, por cierto, voy a ir luego a preguntas que estáis dejando por ahí por el chat también, que sé que estáis escribiendo. Gracias por escribir y atenderemos luego a lo que estáis comentando. O sea, en realidad, depende de la calidad de las empresas ha aumentado, las supervivientes. Lo que también ha pasado en los últimos 100 años es que la tasa de supervivientes es baja, muy baja, y la reversión a la media de los retornos sobre el capital sigue siendo lo mismo que pasaba antes. Entonces, miramos la mitad de la imagen, ¿no? Es decir, sí, ahora las empresas que sobreviven tienen mucha calidad, pero mientras tanto has tenido muchísimas empresas que no lo ha hecho bien y los procesos son mucho más rápidos. Sí, es decir, se produce una ley de Pareto. Exacto. Ahora una empresa fracasa mucho antes. Una empresa que tiene ventajas competitivas hoy deja de tenerlas mucho más rápido porque los procesos se copian mucho más rápido. Entonces, la calidad de la empresa que existe hoy, pero es que una empresa que hoy tiene un margen alto tiene muchas más probabilidades de encontrarse un competidor que le va a quitar ese margen alto que lo que pasaba hace 50 años. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, que tenemos un sesgo al analizar la calidad, porque es que analizamos la calidad de las empresas que han sobrevivido. ¿Amazon es una empresa de calidad? No lo voy a juzgar, vamos a suponer que sí. No voy a juzgar. Supongamos que sí. ¿Qué pasa cuando dices, es que Amazon es una empresa de calidad? Ya, pero es que todas las empresas como Amazon, que salieron en el año 2000, todas han quebrado, o casi todas han quebrado. Entonces, te estás dejando... porque la bolsa limpia todo esto, ¿no? Entonces tenemos ese sesgo de no, es que las empresas que hay son de calidad ya, pero
esa ventaja competitiva la pueden mantener como se mantenía antes la ventaja competitiva de Ford en los años 30-40. No, se pierde mucho más rápido. Por ejemplo, Meta, que tú te gusta tanto. Meta no ha perdido su ventaja competitiva contra TikTok, no lo ha hecho. Pero lo hubiera podido hacer, ¿eh? Nunca nadie se hubiera pensado que de repente aparece una empresa y le quita tanto mercado. En realidad no le ha quitado mercado, ha creado uno nuevo, ¿no? Pero podría haber pasado, ¿no? O hace, yo qué sé, 10 años nunca te planteabas que Google podría tener un enemigo. Nunca. O sea, no lo hubieras dicho. Ahora sí. Ahora tienes a Microsoft que está enseñando la patita. Entonces, esos procesos, o sea, son mucho más rápidos. Y lo que es hoy de calidad, mañana no lo ves, ¿no? Y eso, yo creo que en algún momento esa reversión a la media va a hacer efecto. Por ejemplo, Adobe, que yo digo que es una empresa de calidad, yo no dudaría que en algún momento vaya a salir algo que se vaya a quitar Adobe de en medio. No lo dudo. Por ejemplo, un enemigo de Microsoft, de un producto de Microsoft, el PowerPoint tiene un enemigo, que es Canva. Canva es 1000 veces mejor que PowerPoint. ¿Cuánto tiempo puede tardar Canva en quitarse PowerPoint de delante? Pues no lo sabemos, ¿no? Pero lo que quiero decir es, o sea, no cojáis los ejemplos concretos como ciertos, sino hoy en día la calidad de las empresas se pierde mucho más rápido de lo que se perdía antes. Porque somos más eficientes. La calidad de las empresas se basa en intangibles. Los intangibles son fácilmente copiables, aunque no lo parezca. Son fácilmente copiables. O mucho más fácilmente copiables que lo que era en los años 30-40 montar una fábrica química, que nadie podía hacerlo. O sea, más que los Rockefeller y poco más. Entonces, creo que este dinamismo de destrucción creativa que crea el capitalismo y en el que estamos continuamente inmersos es más fuerte ahora, ¿no? Entonces, hay que ir con cuidado, porque tú puedes decir, no, es que por una empresa de calidad yo pago 30 veces beneficios, no me importa. Ok, pero ¿y qué pasa si dentro de 30 años ya no? O sea, es que puede desaparecer su ventaja competitiva, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora, que se erosionan las ventajas competitivas mucho más rápido que antes. Y es bueno porque nos beneficia, la humanidad se beneficia de que haya más competencia y más dura y demás. O sea, para Meta es bueno que haya salido TikTok. Buenísimo. ¿Por qué? Porque han podido aprender de ellos, han mejorado sus productos. YouTube ha sacado YouTube Shorts, Meta ha sacado los Reels. O sea, y eso está mejorando el producto y las empresas tienen que estar continuamente compitiendo. Pero cuando las empresas están continuamente compitiendo, los márgenes bajan. Y hay pocas ventajas competitivas que son durables en el tiempo. Muy poquitas. Mucho menos de lo que normalmente nos pensamos, ¿no? Y ya me he enrollado demasiado. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Para añadir más leña al fuego, ha comentado por el chat Manu Rujano, que también, bueno, es habitual de Los Locos, amigo, ¿no? Y también se pasa por aquí por el chat muchas veces, y dice, desde mi punto de vista, el valor residual que se asigna a las empresas de calidad es muy alta, porque cuando hay una disrupción tienden a cero. Pedro, ¿tú qué piensas? Vamos, respecto a lo que dice Edgar... Yo voy a decir mi opinión muy cortita. El valor residual de todas las empresas es cero. De todas. Estoy de acuerdo. Yo, en mi opinión, o sea, con respecto a lo que acabas de comentar, Edgar, del tema de la supervivencia y demás, también hay un factor que creo que no está teniendo en cuenta, que es que los beneficios o los mercados tienden a concentrarse. Por muy capitalista que sea una economía, tienden a concentrarse. Y yo soy súper capitalista igual que Edgar, pero al final tienden a concentrarse los beneficios. Y si miramos la rentabilidad histórica de la bolsa, el 80% de la rentabilidad histórica de la bolsa, o sea, cogemos la capitalización mundial de la bolsa hoy en día, el 80% ha sido generado por 100 compañías. Sí, pero esas 100 compañías cada década cambian. Eso es mi mensaje. O sea, la bolsa se mueve por muy poquitas compañías, pero esas compañías cambian y cambian cada vez más rápido. IBM, que estaba en ese top, ¿cuántos años ha estado IBM en el top? ¿30, 40 años? ¿Y ahora cuánto tarda en cambiarse? O sea, Tesla, por ejemplo, hace nada que existe, relativamente nada. O sea,
esas compañías que, como tú dices, y es cierto, explican la mayor parte de la rentabilidad de las bolsas, cambian mucho más rápido que antes. Cambian y se desplanta. IBM, ¿quién se iba a pensar que IBM iba a caer como una de las empresas más grandes del mundo? O Ahí Chevron, lo que tienes. era también una locura, y ExxonMobil, ¿no? Y estas eran las número uno. ExxonMobil. O sea, y ahora si tú miras esas típicas estadísticas de las 10 empresas más grandes del SP500 y cómo van evolucionando década a década, ahora cambian más rápidamente. Con respecto a esto, Pedro, por añadir con respecto a lo que Es que dice hablo Edgar. demasiado, lo siento, Pedro, no te interrumpo. Mm, O sea que en mi opinión también hemos tenido muy cerca la disrupción de Internet, pero en los últimos 20 años esas compañías no han cambiado. O sea, has tenido un hecho disruptivo, pero pre y post a ese hecho disruptivo las compañías no han cambiado. O sea, no es una cosa que cambie con una periodicidad muy alta cada 10 años y demás. Sí, han entrado Tesla y ha salido IBM, por ejemplo, pero Microsoft lleva ahí 25 años, 20 años. Tienes a Google, que ha estado otros 20 años. Tienes bueno, por ejemplo, Aramco hubiese estado los últimos 70 años porque la sacaron pública hace relativamente poco. Sigue, y por ejemplo Nike también, Nike creo que estaba en esa lista. O Disney, ¿no? También, creo. Bueno, Disney no sé por capitalización, pero es un ejemplo de más de 100 años Disney incluso. estaba y ya no está. Ahora Sí, tienes Claro, estaba. Nvidia, que es relativamente nueva la empresa. O sea, es relativamente nueva. ¿Y quién iba a pensar que Nvidia iba a desbancar a Intel? Con lo que ha sido Intel. pero son hechos concretos realmente. O sea, si Sí. miras el Pero son más conjunto, rápidos. Pero son más rápidos que o antes. sea, ahí estoy de acuerdo, son más rápidos los cambios, pero la tasa de permanencia tampoco ha cambiado tanto. O sea, de esas ciento y pico compañías que son las que han generado el 80% del valor, me apuesto lo que sea a que el 80% de esas compañías tienen más de 30, 40 años y tienen más de 20 años en ese top, o más de 15 años en ese top. Pero 15 años es muy poco. 15 años es muy poco. 20 años para una compañía llegar a ser de las más grandes del mundo. O sea, piensa el imperio de Rockefeller, las décadas que tardó en montarse. O sea, es muy poco, relativamente poco en comparación a lo que era antes. Y una cosa que me ha gustado lo de la consolidación, las empresas se consolidan hasta que llegan a cierto tamaño. Llegan a Sí, cierto eso sí que... tamaño y tienes al regulador que ya no te deja. O sea, Meta, por ejemplo, que intente comprar algo relacionado con redes sociales. No va a poder. Google tampoco puede hacer nada. Se tienen que ir a otros mercados y además son empresas que generan mucha caja con un negocio muy rentable que dedican la caja, acabarán dedicando la caja a segmentos que son menos rentables, ¿no? Meta tiene el metaverso, que si le sale bien, la mayor empresa del mundo. Si le sale mal, ha quemado una cantidad de caja terrible. Google igual, Google tiene muchos proyectos que no son rentables y están viviendo, ¿no? de la vaquita lechera que les da dinero y y esa caja la van dedicando a procesos de menos rentabilidad. Entonces la rentabilidad sobre el capital empleado les va bajando. Entonces llega un momento que cuando esas empresas están en madurez ya es muy difícil que crezcan, a no ser que sean un crack como Mark Zuckerberg, ¿no? Que se inventa el metaverso, que le salga bien y lo va a petar. Pero es la rara avis, eso es la rara avis. Ya no tiene mucho que hacer. O Amazon, por ejemplo, también es una rara avis, porque de ser un retailer, ¿no? Al A cloud. Amazon Web Services, Claro. que Sí, lo ha sí. petado con eso, Claro. ¿no? Entonces, pero es una rara avis. O sea, es un ejemplo concreto que es muy difícil que un inversor sea capaz de verlo. Por el camino, te has comido, ¿no? Muchas decepciones. Por el camino te comes muchas decepciones. Una forma de evitar esas decepciones es invertir en el SP500, que sabes que se reajusta automáticamente, que las empresas que caen de favor se reajustan automáticamente y salen del SP500 y entran las que están en crecimiento y ya está, ¿no? Pero el trabajo de un stock picker, tú lo sabes, Pedro, es
Es jodido. Es complicadísimo. Es muy jodido, sí. No, total. Oye, quiero ir a alguna pregunta que nos han dejado por aquí, que por cierto, muchísimas gracias a todos los que estáis comentando por el chat. Una vez más, los nuevos que estéis por aquí, si os gusta este tipo de contenido, os invito a que sigáis el canal de Twitch, también que os podéis suscribir para apoyarlo y lo podéis hacer gratis un mes mira, hablando de Amazon, con Amazon Prime, lo podéis hacer si sois usuarios de Amazon. Y Ditosama preguntaba, Pedro y Edgar, dice que si creemos que será necesaria una caída fuerte en los mercados para traer nuevamente a la realidad a la mayoría de los inversores, o se podrá regularizar todo sin un apocalipsis. Bueno, apocalipsis ya es quizá un poco excesivo, ¿no? Pero, ¿cómo veis esto? No tengo ni idea. Yo a nivel de mercado no veo una caída fuerte, la veo a nivel de X compañías y lo que ha dicho antes Edgar, de que se sequen ciertas zonas del mercado, pero una caída fuerte del mercado como tal no la veo, la verdad. O sea, no... si es que el mercado no ha subido, lo que te he dicho, el 40% de las empresas del S&P500 están en negativo este año. El mercado no ha subido. Entonces, el mercado no va a bajar algunos índices, puede ser, pero no lo sé. Yo creo que el inversor tiene dos opciones: o invierte en índices y que pase lo que tenga que pasar, o selecciona las empresas, y cuando selecciona las empresas, pues tienes que evitar estas cosas, ¿no? Meterte en Nvidia ahora, meterte en Apple ahora, porque la matemática está en tu contra. Eso significa, no, es que Edgar ha dicho que Nvidia está cara y sigue subiendo. No lo sé lo que va a hacer el mercado, ¿no? Lo que pasa es que la matemática está en tu contra. Y ya es suficientemente difícil acertar cuando la matemática está en tu favor como para ponerte a hacer jugadas que la matemática está en tu contra, ¿no? Pero yo no sé si el mercado va a subir, va a bajar, o... A mí lo que me importa, y seguro que a Pedro también, es si la empresa lo hace bien. O sea, si el equipo directivo está tomando buenas decisiones, si están haciendo dinero, y ya está, eso es lo que te preocupas. O sea, ves la bolsa como si vieras el bar de tu esquina. Dices, mira, imagínate que el bar de la esquina pone un cartel de se vende. Pues lo que hacemos Pedro y yo es mirar, oye, este bar está en venta. Voy a ver cuántos clientes tiene, voy a ver qué clase de comida hace, voy a ver los cocineros cómo son de buenos, voy a ver los pasivos que tiene. Y me compro el bar, me lo compro y dejo que los cocineros y los camareros hagan su trabajo. Y a mí me da igual que el día después de que yo me compre el bar venga un comprador y me diga, mira, te lo compro a la mitad del precio que tú lo has pagado. Lo vende tu madre si quiere, yo no. Yo no estoy viendo, mi bar no lo estoy poniendo en venta todos los días. Entonces, la bolsa, nosotros la haremos de esa forma, ¿no? Nosotros nos preocupamos de entrar al precio correcto y después nos preocupamos de que el negocio vaya bien. Y si por el camino nos comemos volatilidad, pues perfecto, más oportunidades, ¿no? Pero lo que te preocupa es del negocio. O sea, es una inversión más empresarial que especulativa. Ni sabes lo que van a hacer los índices, ni sabes lo que van a hacer los bancos centrales, y muchas veces ni te preocupas de eso. Ni sabes lo que van a hacer las materias. No sabes nada. Tú solo te preocupas del negocio, de lo que le incumbe al negocio. Y la volatilidad que venga, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando alguien le hace una pregunta, ¿tú qué crees que va a hacer la bolsa? Y contesta, te está mintiendo. O sea, está así con el dedo y adivinando por dónde viene el viento, pero te está mintiendo porque no tiene ni idea de lo que va a pasar. Y cuando la gente acierta, todo el mundo se alegra, ¡ay, este ha acertado! Pero cuando se equivoca, nadie se lo recuerda, ¿no? Aquí en España tenemos un ejemplo que seguro que Pedro lo conoce, Santiago Niño Becerra, el economista que lleva 30 años escribiendo libros como que ahora sí viene la crisis. Ahora sí viene la crisis. La del 2008 claro, la acertó, y claro, bien acertada, pero claro. 2008, llevaba 15 años avisándola. 15 años avisando. Este hombre lleva 40 años desde que se graduó de la universidad diciendo que iba a venir una crisis. Y el día que acierta saca un libro. ¡Pah! Y ya es la hostia. Y después, en 2011-2012 seguía diciendo que iba a venir una crisis todavía más gorda que la de 2008. Como no vino nada, cayó en desgracia. Pero ahora, si viene una crisis, no os preocupéis, acordaros de Edgar. Si viene una crisis en Europa gorda, acordaros del nombre. Santiago Niño Becerra. Lo volveréis a ver en las televisiones, como el señor que acertó. No, pero te digo más. La última que dijo fue después del COVID, que comentaba que en España iba a desaparecer, no sé si el 80% de la hostelería o no sé, una burrada, dijo algo así, como el 90% de la hostelería o el... Vamos, que iba a desaparecer casi... Digo, en un país como España, que somos de bares, precisamente. Te digo, si me dices que desaparece otra cosa...
Que se Claro, tiene que limpiar, pero- se tiene que limpiar, está claro. Cuando cae la demanda porque viene una crisis económica, pues los negocios más zombies van a desaparecer y las cafeterías y bares más zombies van a desaparecer. Pero el 80% o el 75%, no sé, era una burrada, sí, no me acuerdo qué porcentaje. Y yo decía, hombre, un poquito de mesura, Pues ¿no? mira, Héctor, como no acertó, nadie se acuerda de eso, pero si hubiera acertado, que hubiera sido por suerte, Sí. lo tendrían en todas las televisiones. Y así lleva el señor 40 años viviendo de ello. Y Sacando si, y libros si- de la próxima crisis, sacando artículos de la próxima crisis, y cuando acierta, una vez de cada 40 predicciones que hace, y si alguien te predice o te dice va a haber la próxima recesión, la respuesta que tiene que venir después es ¿y cómo estás posicionado y en qué te has puesto en corto? ¿No? Digamos. Porque yo, por ejemplo, en 2021, cualquiera puede ir a mi canal de YouTube y en 20 y algo de octubre de 2021 dije, va a pasar esto con la Reserva Federal, viene inflación y van a caer los bonos. Y yo me puse en corto en los bonos y al final se cumplió y pues gracias a Dios gané dinero con esa operación. Pero si te viene alguien y te dice exactamente lo mismo, lo que hay que preguntarle es, ¿vale? ¿Y cuál es tu posición? Porque si no, estamos jugando a vender humo. así es, así es. Y tanto para los que acierte, para los que pronostican que todo va a bajar, como para los que pronostican el SP500 estará en 4.500 puntos este día de la semana que viene. Sí. Tiene la misma idea que yo intentando acertar el sexo de un pájaro. Sí. A ver, yo sí que voy a... Además, es súper curioso. Sí. Uy, perdón. No, sigue, Pedro, perdón. Ahora meto yo paza un poco. Que es súper curioso porque hay mucha gente que intenta, se tira 30 años intentando predecir la próxima crisis y hay o sea, con respecto a lo que acabamos de hablar de que nadie sabe lo que va a pasar, en el libro de Phil Fisher, Acciones Ordinarias, Beneficios Extraordinarios, que por cierto habla de quality y fue el creador, digamos, del quality o del growth, su hijo cuenta cómo Phil Fisher estaba en el congreso de, no sé si era de asesores financieros o cualquier cosa, y preguntaron, ¿qué va a hacer la bolsa el año que viene? Total, que Phil Fisher lo que cogió y dijo, va a subir un 30 o un 25. Y le preguntó a su hijo, ¿por qué has puesto que va a subir un 30 o un 25? Y dijo, porque si pongo un 10, que es la media, voy a compartir el trofeo o el premio con toda la gente que haya dicho la media. Pero si acierto con un 25 o un 30, seguramente lo habré ganado yo solo. Y al final ganó el trofeo y acertó que el siguiente año subió un 25 o un 30, pero básicamente lo que intentó fue alejarse de la distribución. Y lo que pasa con los gurús es precisamente eso, es que se alejan de la distribución e intentan predecir por la próxima crisis, el próximo apocalipsis, el próximo... Y bueno, y al final, pues, si te tiras 30 años intentando predecir algo que tiene una baja probabilidad de pasar, cuando pasa, eres un gurú. Y eso pasa en el 99% de los casos de los gurús. Hay alguno que acierta, pero en el 99% de los casos ocurre eso. Es que si hubiera alguien capaz de adivinar estas cosas, sería inmensamente rico. Inmensamente rico. Y normalmente son pobres de toda pobritud. Le quitas todo lo que gana vendiendo libros y todo lo que gana yendo a las televisiones siendo un gurú o lo que sea, y no tienen nada. Y en bolsa, o sea, sin acertar, sin necesidad de acertar, puedes hacer dinero, mucho. Y imagínate acertando. Vamos, estaríamos todos en la lista Forbes si fuéramos capaces de acertar, pero es que no lo somos. Nadie es capaz de acertar. Entonces, No, es muy difícil. Lo que iba a decir yo es que puedes tener modelos predictivos o puedes hacer estimaciones de algo, pero es que te vas a equivocar. O sea, de hecho, yo puedo decir, pues, cómo ves el paisaje, ¿no? Como dices, oye, pues creo que va a llover, ¿no? Porque veo que vienen las nubes y tal, y a lo mejor las nubes pasan de largo y no llueven. Pues con los mercados pasa un poco esto, ¿no? Puedes decir, bueno, en base a la estación del año en la que estamos, en base a que veo que vienen nubes y tal, pues hay probabilidades de que pueda llover, pero ¿que va a llover seguro? Pues es complicado saberlo. O sea, está claro. Están lo de los beneficios empresariales que hemos hablado tanto, que puedes decir, oye, esto está caro o barato, o, por ejemplo, temas estadísticos, dices, en recesiones económicas de tal magnitud, la bolsa tiende a caer más de un 30 y tantos por ciento, un 35%. Pues bueno, ahí tienes variables en las que fijarte y demás, pero ¿es ciencia exacta? No lo es. Y quien te diga que eso es ciencia exacta, pues obviamente te está vendiendo una moto que no es. Pero yo creo que hay que diferenciar entre ciencia exacta o decir, va a pasar esto seguro,
a decir, hay probabilidades altas o tal, por lo que digo, ¿no? Por determinadas circunstancias que pueda pasar esto, ¿no? Yo creo, vamos, no sé. Mira, yo te digo una cosa, Héctor, te voy a hacer una confesión muy íntima, muy íntima, muy íntima. Yo solo miro cómo está el SP500 cada vez que vengo a hablar contigo. Pues imagínate, ¿no? Tú tienes que Ese mirar es tu cartera, el tienes que único mirar tu momento que lo cartera y empresa por empresa, Yo- ya está. Exacto, yo miro mis empresas, estoy todo el día analizando cómo lo están haciendo y tal, y ya está, no me preocupo en nada más. Si no es salir a ningún canal de YouTube, no, ni saber quiénes son los componentes del SP500, que no me lo sé. O sea, me debo saber 20 o 30, no me debo saber más. Son muchos Y componentes, de ¿eh? hecho Es que una vez me son... preguntaron, oye, ¿no tienes ninguna empresa del SP500? Yo dije, hace tiempo, en cartera, pues no tengo ninguna. Y resulta que sí tenía. O sea, ni sabía que estaba en el índice. Entonces, pero esos son estilos de inversión. No Sí, digo que uno está sea claro. mejor o peor. Yo, y creo que Pedro también, nosotros somos antes empresarios que inversores. Mm. Justo. Entonces, viramos la inversión desde otro punto de vista. Tampoco miro gráficas. La cartera muchos días ni la miro lo que está haciendo. Sí que me pongo avisos de que por si cae o sube mucho algo, pues a ver qué ha pasado. Pero si no, no la miro. Nuestro trabajo es súper aburrido, es leer todo el día leyendo. O sea, de media, no sé, Pedro, 300, 400 páginas al día, más o menos. Mínimo. Mínimo. O sea, es súper aburrido este trabajo. No es la excitación. Aquí que veis que tengo dos pantallas, no os creáis porque tengo ahí grafiquitos, ¿no? Es que una es vertical para leer y la otra tengo el Excel y las presentaciones. O sea, el ordenador puede ser perfectamente un Intel i3 de sexta generación que va a funcionar para lo que yo utilizo, ¿no? Que es una pantalla para leer PDFs y la otra que la divido entre Excel y las presentaciones. Y ya está. Súper aburrido. Y vamos, y donde tiro más tiempo yo es aquí, que es mi biblioteca, que ya ni me cabe. ¿No? O sea, te pasas el día leyendo. No haces otra cosa que leer, que leer, que leer, que leer, que leer. Y si además de leer te tienes que fijar en lo que hacen las grafiquitas, pues es que no te da tiempo, ¿no? Yo, bueno, con respecto a lo de las pantallas, te entiendo perfectamente, porque además yo ya tenía dos y ahora tengo tres, ¿eh? Porque se me quedaban cortas con el streaming, ¿no? O sea, que el tema de las pantallas ir a esto, desde luego. Vamos a ir despidiendo ya porque sé que Pedro se tiene que ir pronto. Han quedado algunas preguntas por ahí por contestar. Me hubiera gustado preguntaros más, porque el otro día estuve aquí Óscar Esteban de Fidelity y hablaba que el institucional estaba todavía muy cauto, muy parado, y sé que vosotros estáis en contacto con institucionales y demás, y que pues qué sentimiento teníais con respecto al invertir ahora o no. Y si queréis contestáis casi a modo de palabra, ¿no? Porque sé que Pedro se tiene que ir. Y si los veis cautos a los inversores institucionales o están animándose un poco. Si quieres Edgar y Pedro luego contestáis. Yo creo Pues que, o sea, yo sí lo veo bastante cauto, hacen bastante due diligence, el mercado está un poco seco últimamente. Eh, sí, el sí, mercado o está sea, seco. El mercado está seco, eso es verdad. O sea, el mercado está seco. En general, mira el VIX cómo está. Están mínimos. El mercado por lo general está seco. Y posiciones muy cubiertas. Hay mucha venta de futuros del petróleo, que es la forma que tiene mucha gente de cubrirse del riesgo de recesión, ¿no? Pero, o sea, sí, para mí está seco. Pues bueno, sí. creo que tanto Edgar como Pedro estáis de acuerdo con esto. Ha habido más preguntas, no ha dado tiempo. Simplemente, antes de poner el punto y final, que ya vamos a despedir el programa de hoy, os recuerdo, el programa hablará de nuevo el lunes a las 5 de la tarde con las claves de la semana. Os anuncio pronto la parrilla en mi canal de Discord. Una vez más os invito a que os unáis por mi canal de Discord. Os invito también a que sigáis el canal de Twitch y a que os suscribáis. Y tanto Pedro como Edgar, un placer siempre teneros por aquí. Es una masterclass, como dice Chris por el chat. Y Javichu también, que grandísima charla. Así que parece que ha gustado lo que hemos comentado por aquí. Y un lujo teneros. Pero no os hagáis caso, que no Nunca. sabemos nada nosotros. Nunca nos hagáis caso, nunca nos hagáis caso. Un placer nosotros también. Bueno, yo por mi parte, muchísimas gracias por invitarme.
Siempre esta es tu casa, ya lo sabes. Pues nada, nos vemos. Pasad muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes 5 de la tarde, hora española. Lo dicho, coged pilas, recargad todas las energías posibles, que hay que encarar julio con mucha fuerza. Así que nada, un abrazo muy fuerte. Nos vemos pronto. Chao.